Este lunes inició la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 en personas adultas mayores en 30 estados de la República. Para conocer a detalle el avance de la campaña nacional de vacunación, entrevisté esta mañana a Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud. Vamos a ver esta conversación que tuve con él. A ti, de los pormenores del asunto, del inicio, digamos, ya de esta campaña masiva y de discutir quejas y sugerencias. Creo que hay que decir que estamos en un momento muy importante. Lo que sucedió ayer es de gran importancia porque finalmente, pues, inicia que estábamos esperando, comienza por los adultos mayores. Ahora, yo quisiera preguntarte, Ricardo, ¿qué esfuerzo ha implicado esto después de que Pfizer y AstraZeneca retrasaron la entrega de las vacunas? ¿Llegaron a pensar en algún momento que quizás no llegaban al día de ayer, a iniciar la campaña el día de ayer, que las cosas podrían complicarse? Pues todas estas complicaciones han sido difíciles de manejar. En general, la estrategia, la política nacional de vacunación ha sido un esfuerzo completo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ha estado en contacto con los laboratorios para poder generar todos estos acuerdos, hasta la Secretaría de Salud, que trabaja a través de la COFEPRIS, para poder llevar la vacuna hasta las personas que la van a recibir. La verdad es que una vez que Astra confirmó la llegada de estas primeras 870,000 dosis, que en realidad no fue directamente con AstraZeneca, sino es el biológico de AstraZeneca a través del Instituto Serum de la India, fue que vimos cómo todos los esfuerzos rendían frutos. Ver con el instituto, ver con el mecanismo COVAX, ver con Pfizer, ver con Astra directamente. Entonces, todos estos puntos se van juntando para poder dar inicio a esta estrategia operativa Correcaminos. Ricardo, para quienes todavía no entienden muy bien cómo es que va a ir avanzando esta campaña de vacunación masiva, explícanos cómo sabrán los adultos mayores, qué día les toca ir a su centro de vacunación, cómo están funcionando estas brigadas móviles que llegarán a los domicilios de adultos mayores que no pueden trasladarse, cuándo llegarán las vacunas al resto de los municipios. ¿Qué nos puedes dar de información? Claro, mira, Hernán, empezaría por el calendario propuesto de entregas, que como ya vimos, esto puede tener modificaciones que no son, más bien que son ajenas a nosotros. Este calendario que presentó el doctor López-Gatell en una de las conferencias de prensa de la mañana, nos dice que en los primeros 5 meses del año, o sea, enero, febrero, marzo, abril y mayo, estaremos recibiendo un total de 60 millones de dosis de vacuna, de las vacunas que requieren 2 dosis para un esquema completo. Esto quiere decir, esto va a cubrir a todas las personas que tienen al menos 50 años y más. 80% de las muertes por COVID, solamente vacunando a este 20% de la población. ¿Cómo es que vamos a notificarle a las personas? Tendremos múltiples plataformas. La plataforma de internet en la que ahorita en mivacuna.salud.gov.mx se pueden registrar las personas adultas mayores y continuar registrándose si es que no lo han hecho aún, es una de las formas de que la persona sepa que nos ha avisado en dónde vive actualmente, ¿sí? Porque puede tener un lugar de residencia en su credencial para votar, hijas o hijos, y con esta actualización no es apartar un lugar para la persona adulta mayor, sino ayudarnos a nosotros a tener una mejor planeación en la distribución, inclusive por código postal, para saber en donde más personas adultas mayores hay. Entonces ahí es en donde hay que acercar el centro de vacunación o el módulo de vacunación para que las personas adultas mayores se tengan que desplazar la menor distancia posible. Y las que no, cuando se tenga ya
a todas las que sí pueden asistir, tendremos que ir a los hogares de las personas adultas mayores para poder aplicar la vacuna a las personas. Ricardo, lo que ayer inició concretamente fue la campaña de vacunación masiva para los adultos mayores, según entiendo, en 30 entidades federativas y en 302 municipios. El presidente de la República dijo que se comenzaría a vacunar en los municipios más alejados y con mayores carencias. ¿Cuáles fueron los criterios para elegir estos 302 municipios que comenzaron su campaña de vacunación ayer? Y cómo se cercioraron que sean necesariamente los municipios más necesitados. Y también, no sé si nos puedes explicar la lógica, porque hubo muchas críticas de gente que decía la campaña tiene que iniciar por los municipios más poblados, donde la gente está más concentrada, no las zonas más alejadas. Claro, Hernán, dudas muy legítimas, y te comento. Tuvimos cuatro criterios para elegir o para poder técnicamente tomar esta decisión. Uno es, si recordamos, la política nacional para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 tiene 4 ejes de priorización. El número 1 es la edad. Entonces, ese fue el primer criterio. Vamos a vacunar a las personas adultas mayores de acuerdo a las recomendaciones de este grupo técnico asesor de vacunas. 2, la capacidad de cobertura. ¿Para qué? Para poder cubrir en su totalidad a estos municipios, a las personas adultas mayores, a todas las personas adultas mayores que vivan en estos municipios. El tercer criterio es la característica de la vacuna. A diferencia de la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca tiene un rango de temperatura para su conservación de 2 a 8 grados. Es refrigeración habitual. Esto facilita la logística para la vacunación en los sitios más lejanos. De hecho, la recomendación del propio laboratorio de Pfizer es utilizar su vacuna en los ámbitos más cercanos a las zonas urbanas para tener esta posibilidad de ultracongelación. Y el cuarto y último criterio que se utilizó es una recomendación de este grupo asesor de expertos en inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, el SAGE, de la OMS, en donde en su documento de octubre del año pasado para determinar este mapa de cómo ir ejecutando la estrategia de vacunación, dice que ante una limitada número de vacunas disponibles, una limitada disponibilidad, se debe de prestar atención a grupos de alto riesgo, en pobreza extrema y en poblaciones de difícil acceso, como pueden ser las áreas rurales o remotas. Entonces, esto, además de pensar en que si son en total 15 millones de personas adultas mayores y 3 millones de estas viven en las zonas más alejadas y rurales, tendríamos para vacunar estas 3 millones de personas el mucho más rápido. Podemos vacunar a estas 3 millones de personas muy rápido, en una semana, si es que tuviéramos los 3 millones de vacunas disponibles, o es más, los 15 millones de vacunas disponibles para la primera dosis, nos vamos a las zonas más alejadas, en pocos días vacunamos a estas 3 millones de personas que además han sido históricamente vulneradas y discriminadas. Y una vez vacunadas estas personas en una semanita, entonces nos vamos a las zonas urbanas con todo el poder del operativo Correcaminos, con todas las brigadas para darle el mayor poder a las zonas más pobladas y así tener un impacto en salud pública con estas 870,000 dosis en estos 320 municipios y luego ya irnos a las zonas urbanas en los que en realidad 870,000 dosis en una ciudad como la Ciudad de México no habría tenido un beneficio en materia de salud pública. Vámonos un corte, no tardamos nada, ya volvemos a esta interesante entrevista con el doctor Ricardo Cortés, director de promoción de la Secretaría de Salud.
gracias. Estamos de vuelta conversando con el doctor Ricardo Cortés. Vamos a seguir viendo esta entrevista. Ricardo, ¿cuál es el balance que hacen ustedes desde la Secretaría de Salud sobre el inicio de esta jornada, sobre lo que vimos ayer? Pudo ser mejor. Estamos en las áreas de oportunidad. ¿Cuánto ponen ustedes mismos de calificación en cuanto a lo que ¿Cuánto nos pondríamos nosotros ayer mismos? Híjole, me parece que con las dificultades al inicio, la distribución de la vacuna ya al punto de vacunación, los embates climatológicos que nos impidieron iniciar en las 32 entidades federativas, con todo eso, me parece que yo calificaría este operativo en estos 300, poco más de 300 municipios con un 8 en general. Bien. Una calificación aprobatoria, digamos. Esto de las largas filas que irritó mucho a algunos comentócratas que fueron muy vocales en redes sociales, ¿es inevitable que ocurra o podemos esperar que los próximos días haya menos filas? Hoy otros comentócratas ya salen diciendo que lo hicieron rápido, en 1 hora, entonces podría ser que esté mejorando la cosa en ese sentido, ¿no? Fue una situación que se dio ayer, estas horas de espera que alegan algunos. Claro, Hernán, esto es, digamos, por poner un ejemplo, como cuando uno arranca el automóvil, a menos que tenga un Ferrari de Fórmula 1, uno va a alcanzar los 300 kilómetros por hora en apenas algunos segundos. Sin embargo, todo inicio así es, uno arranca su automóvil, un automóvil normal, bien equipado, y empieza a acelerar, y no acelera uno de 0 a 100 en 3 segundos, uno acelera de 0 a 100 en algunos mayores segundos y luego mantiene la velocidad una vez que la máquina ya fue bien aceitada. Es exactamente lo mismo. La otra crítica que hemos tenido es la cantidad de personas en la brigada, que son pocas personas en materia de salud y muchas personas en materia logística. Esto es importante comentarlo. Las 4 personas de Sedena, Semar o Guardia Nacional están para cuidarnos a todos, incluyendo cuidar la vacuna. Ahorita la vacuna es muy cotizada, muy apreciada para todos. Entonces son 4 elementos de seguridad. El resto de elementos son para coordinar a la sociedad, a las personas y además registrarlas. Luego nos tardamos más en preguntar todos los datos que debemos de saber que en aplicar la vacuna. Ahora, ha sido muy polémica en las últimas semanas, muy polémico el tema de la participación de los servidores de la nación en estas brigadas Correcaminos. Entiendo que habrá 2 servidores por brigada, un promotor de los programas de bienestar o Sembrando Vida y un promotor del programa La Escuela es Nuestra o de las becas Benito Juárez. Además, las brigadas serán coordinadas por uno de estos funcionarios, es decir, de las 13 personas que conforman la brigada, 30% son servidores de la nación y promotores de programas sociales del gobierno. ¿Qué hacen realmente estos funcionarios, Ricardo? ¿Y por qué es importante que sean parte de estas brigadas? ¿Fue una decisión tomada por salud? ¿A quién se le ocurrió o por qué se decidió que participaran los servidores de la nación y para hacer qué exactamente? Es una decisión colegiada. En las reuniones que se tienen antes se tenían todos los martes con el presidente López Obrador, ahora son mucho más seguidos para la operatividad de esta estrategia, y ahí se tomó la decisión que con el apoyo de las personas que trabajan en estos programas de la Secretaría del Bienestar, son personas que conocen a la comunidad, que viven en la comunidad. Entonces nos han servido muchísimo para la organización de las personas, para poder registrar a estas personas con sus datos y el interrogatorio que se hace y, por ejemplo, también el filtro sanitario en el que a las personas se les pregunta si han tenido sintomatología respiratoria y se les toma la temperatura. No se requiere de personal de salud para eso, se requiere de personal que pueden ser estas personas como son conocidas servidoras de la nación o las de otros programas sociales de bienestar y que nos ayudan al flujo de personas para que lleguen lo
más rápido posible al punto y al momento. Pero, Ricardo, ¿por qué las mismas personas que trabajan con los programas sociales están también involucradas en esta campaña? Digamos, ¿cuál es la lógica de eso? El conocimiento territorial, Hernán, es muy importante porque además esta no es una estrategia como cualquier campaña del programa de vacunación universal en el que se aplican como máximo en un año 10 millones de vacunas y además en todo a lo largo del año. Las personas servidoras de la nación conocen casi personalmente a las personas adultas mayores a las que les entregan su pensión, a las personas que viven con discapacidad a las que se les entrega su apoyo y lo mismo a los jóvenes de las becas Benito Juárez. Ricardo, durante el primer día de vacunación hubo algunas personas que denunciaban con preocupación que algunos servidores estaban tomándoles foto a las personas que acudían a inmunizarse y que le solicitaban también su credencial de lector. Guillermo Ortega, director general de información en El Financiero, publicó un tuit que decía: el módulo de vacunación en Luis Cabrera, MZA 33, lote 18, Colonia Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, pone: adultos mayores denuncian que los siervos de la nación, les llaman siervos aquí, los fotografían y exigen copia de su credencial de lector. Y luego publicó un video y también Sergio Aguayo llegó a decir en algún momento que pone: ya me pusieron la vacuna, en mi pequeño círculo hubo elogios a los de Claudia, mientras espero que no haya síntomas, llega una servidora a tomarme una foto. ¿Pueden los servidores de la nación tomar fotos a las credenciales del lector o a las personas? ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Y por qué se está leyendo como si esto tuviera algo que ver con una operación electoral, Ricardo? Bueno, Hernán, empezaría respondiendo tu última pregunta. Me parece que se da esta lectura por el año en el que estamos. Desafortunadamente, algo que está fuera de nuestro control es que la pandemia haya llegado un año antes de una elección y que la vacuna se haya puesto a disposición del mundo en un año en el que México tendrá elecciones. Eso sería lo primero. Lo segundo, las personas servidoras de la nación pueden tomar fotografías para documentar su trabajo. Es una forma de documentar el trabajo. Deben de pedir autorización a las personas para esto, pero no deben de tomarle fotografía a sus credenciales para votar. Inclusive si es un asunto de identificación, pueden llevar cualquier otra identificación oficial que puedan tener. Bien, o sea que no es necesario tener la credencial de lector ni tampoco que le tomen fotografía a la credencial. Cualquier autoridad que le quiera tomar foto a la credencial, el ciudadano puede decir: no, perdón, a mi credencial no le tomas foto. Es correcto, Hernán, que no le tomen foto a su credencial para votar. Una irregularidad. Bien, qué bueno que lo aclaras. Ricardo Cortés, te agradezco mucho por esta conversación. Al contrario, Hernán, al contrario, de verdad agradecido contigo, con todo tu auditorio y sigamos adelante con este proceso de vacunación.